Buenas tardes con todos y todas. A nombre del Ministerio de Educación les damos la bienvenida a este quinto ciclo de webinars especializados que venimos realizando en el marco de la iniciativa Conectados. De hecho, en este quinto ciclo abordaremos temas relacionados a cómo mejorar mis procesos de evaluación con el objetivo de actualizar los conocimientos y potenciar los procesos de evaluación y retroalimentación de los docentes universitarios. La idea es ir más allá de calificar un examen y poner una nota. Y en las próximas semanas hablaremos sobre potenciar tus evaluaciones de aprendizaje, utilizando la evaluación en el aula para mejorar los aprendizajes y cerraremos el ciclo hablando sobre evaluación de competencias desde un enfoque formativo. Como ya les mencionaba antes, desde el Ministerio de Educación seguimos apostando por la educación universitaria y Conectados busca convertirse en un canal para cumplir ese objetivo. Mi nombre es Fernando Aguilar y soy especialista de comunicaciones de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. Y el webinar de hoy lo hemos llamado Evaluación de aprendizajes en entornos híbridos. En este espacio contaremos con la participación de Eric Rinola, quien nos ayudará a adaptar nuestros métodos de evaluación al mundo actual y explicaremos cómo evaluar el aprendizaje de una manera equitativa y efectiva en entornos que combinen lo presencial y lo virtual. Empezaremos dándole la bienvenida. Ella es licenciada en Psicología Educacional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es egresada de la Maestría de Psicopedagogía Cognitiva y Desarrollo Psicológico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene un diplomado en evaluación de los aprendizajes en la Pontificia Universidad Católica de Chile, así como autoevaluación de programas de educación superior en la Católica. Tiene amplia experiencia trabajando en procesos de acreditación y calidad educativa. Actualmente es jefa del área de evaluación de los aprendizajes en la Universidad de Tecnología del Perú, en la UTP, y ya saben a las personas que se vayan conectando que tienen que registrar 4 de los 5 registros de asistencia, y ya les debe estar apareciendo tanto en el Facebook de Mineo como en el de Perú Educa, para que puedan tener una constancia de participación. También ahí pueden dejarnos todas sus dudas, sus consultas. Ahora sin más, adelante Erika y bienvenida. Hola Fernando, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por conectarse. Me imagino que tienen muchas altas expectativas. Yo también estoy bastante emocionada. Justo le comentaba a Fernando minutos antes de empezar que he visto algunos videos y en verdad el contenido es muy bueno. Si no los han visto, los invito a mirarlos. De hecho, estuve revisando también cuáles tenían conexión con el tema que íbamos a ver hoy día, ¿no? Que es la evaluación de aprendizajes. Entonces, voy a empezar compartiendo mi pantalla. Perdónenme, sí, ahora sí, compartir. Y me avisa Fernando si se ve la pantalla, ¿no? Ya, a ver, me salió un mensaje que decía error. Voy a entrar, ocultar. A ver, vamos a ver. Ocultar. Tu pantalla no se puede compartir. Vamos a ver de nuevo. A veces se pone así rebelde. Ya está, toda la pantalla compartir. Ahora sí, ¿se ve mi pantalla? Ya. Perfecto. Listo. Entonces, el tema de hoy, que es un tema bastante desafiante, es la evaluación de aprendizajes en entornos híbridos, ¿no? Este tema de la pandemia, ya sabemos que nos trajo a todos como parte de los cambios no previstos o de los cambios, digamos, que han venido para quedarse, es el aprendizaje o la educación a distancia, ¿no? Y hay varios tipos ahora, también quiero tener un lenguaje común para empezar y para no confundirnos, ¿no? Tenemos la educación a distancia, que incluye cursos 100% a distancia, pero estos cursos a su vez pueden tener dos tipos de conexión, ¿no? Los cursos asincrónicos, en los cuales ya hay un material pregrabado al que los estudiantes pueden acceder 24/7, ¿no? Y tienen un tutor que los acompaña durante el proceso, ¿no? Los cursos asincrónicos y los cursos sincrónicos o remotos, en los cuales hay una conexión en tiempo real, docente-estudiante, como ustedes y yo estamos conectados en este momento, ¿no? Y eso dentro de la educación a distancia, mientras que en la educación presencial hay un componente obviamente presencial, pero también hay un componente de algunos cursos, hay un porcentaje de créditos de acuerdo a la ley de SUNEDU o al reglamento de SUNEDU, perdón, que permite llevar hasta un 20% de créditos en educación superior de cursos remotos o asincrónicos, ¿no? Y por otro lado, ya se vienen experimentando, se vienen trabajando en
educación que combina ambos espacios, ¿no? Que combina tener a un grupo de estudiantes en presencial y otro grupo de estudiantes conectados de forma remota, ¿no? Que pueden estar en tiempo real con los docentes. Entonces, para dar un poquito de contexto, ¿cómo estamos actualmente, ¿no? ¿Qué oportunidades y desafíos tenemos en este contexto pospandémico, ya podríamos decir? Tenemos una amplia variedad de dispositivos para acceder a las clases, ¿no? Tablet, celular, la laptop, ¿no? PC, y eso facilita que los estudiantes y los docentes podamos conectarnos desde donde estemos, ¿no? Yo ahora puedo acercarme a ustedes desde mi hogar, ¿no? Ustedes de repente están en su centro de trabajo, o están viajando, o están desplazándose, ¿no? O en sus casas. La inteligencia artificial, ¿no? La famosa IA, el chat GPT, ¿no? Y todos estos programas que ahora permiten incluso generar tareas, generar consignas, generar rúbricas, ¿no? Y justamente eso es algo que nos preocupa dentro de la educación virtual, la educación ya sea sincrónica o asincrónica o híbrida, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos de que los estudiantes estén generando las preguntas o que estén respondiendo a las preguntas que planteamos o que estén desarrollando las tareas, ¿no? Incluso he leído que hay casos en que se usa el chat GPT para redactar una pregunta, pero luego se vuelve a poner la misma respuesta, se copia, se pega, y te lo va redactando de formas distintas, de tal manera que ya aparenta mucho más ser una respuesta no hecha o no preestablecida, ¿no? Entonces, vamos a ver qué formas hay para ver o para poder evaluar, porque no es una opción decir ya no más tecnología, ahora todos van a rendir sus evaluaciones a mano, ¿no? Con lápiz y papel. ¿Cómo integramos más bien esta tecnología, ¿no? Y los software de supervisión remota, que también cada vez se difunden más, ¿no? Y son de mayor uso. Vamos a hablar de eso, de todas maneras, un poco más adelante. El multitasking es un reto que tenemos en la educación a distancia. Ya la teníamos en la presencialidad con los estudiantes en el salón, usando el celular o haciendo otras cosas mientras estaban en clases, pero se incrementa muchísimo más en la educación a distancia, ¿no? En la educación virtual, ¿no? Los estudiantes tienen, digamos, menos regulación, ¿no? Porque de todas maneras en una clase presencial el docente está al frente y hay algún tipo de sanción social si uno saca su celular, ¿no? Sin embargo, en los contextos de educación virtual no tenemos un docente al frente, entonces es muy fácil abrir mi celular, mirar el Facebook, mirar Instagram u otras redes sociales, ¿no? Entonces hay una competencia entre el docente o la clase, la atención por la clase y la atención a otros aspectos que pueden resultar más motivadores para los estudiantes. Otro reto que tenemos en la educación virtual es la calidad del Internet, ¿no? Justo comentábamos con Fernando que incluso estando en la capital, hay momentos en que el Internet comienza a tener problemas, se cuelga, ¿no? Entonces, imagínense en un contexto en el que los estudiantes no necesariamente están en un lugar donde hay una buena conexión a Internet, ¿no? No tienen un buen ancho de banda, hay problemas de conexión, etcétera. Y todos estos desafíos nos llevan también a pensar en dos grandes desafíos que he querido resaltar, en que hay que adaptarse y repensar las evaluaciones y en que hay que enfrentar el plagio y la suplantación, ¿no? Como docentes estamos preocupados de que los trabajos de nuestros estudiantes sean originales, de que no nos estén, o que no estén empleando este tipo de inteligencia artificial, o bueno, en mi época era el Rincón del Vago, estas páginas de internet, ¿no? Para poder copiar trabajos, ¿no? Entonces vamos a abordar esos dos desafíos. Pero antes de eso quería hacer un pequeño repaso de qué es la evaluación de aprendizajes, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? La evaluación de los aprendizajes tiene como objetivo dar retroalimentación, ¿no? Decirle a los estudiantes en qué están bien, en qué necesitan mejorar, ¿no? Y darles pautas para que puedan mejorar, para darles la oportunidad, ¿no? Para mejorar o para reforzar aquello en lo que están bien. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque esto le da una función pedagógica a la evaluación. ¿En qué consiste la evaluación? Consiste en un proceso de emitir un juicio integrativo sobre las cualidades o
de un estudiante, ya sea en un desempeño, ¿no? Por ejemplo, en su capacidad de sustentar, de argumentar, de analizar, o en un producto, ¿no? Digamos, una maqueta, un prototipo, etcétera, ¿no? Según los logros de aprendizaje que se han establecido, ¿no? Tenemos todos, claro, el modelo educativo de las instituciones en las que trabajamos, ¿no? Eh, y eso es nuestro, digamos, nuestro mapa, nuestro horizonte, ¿no? Hacia dónde nos debemos orientar. Y ya en un nivel más micro, el sílabo del curso, ¿no? Siempre nos plantea el logro del curso y ahí es donde uno debe apuntar cuando debe evaluar, ¿no? Es el qué debo evaluar. La evaluación de los aprendizajes es clave para el desarrollo de las competencias y debe estar articulada con el modelo educativo de la institución, ¿no? En la institución en la que yo trabajo, trabajamos bajo un modelo por competencias y creo que es así ya casi en todas las instituciones educativas de educación superior en el Perú. Y nos permite el recojo de evidencias, ¿no? El recojo de evidencias que es tan importante para poder certificar el perfil de egreso de nuestros estudiantes, ¿no? Nosotros en las instituciones educativas formamos a los estudiantes durante un periodo de tiempo, ellos cumplen con una serie de requisitos y nosotros tenemos que recoger evidencias para poder luego certificar que efectivamente han aprendido y que son profesionales listos para egresar, ¿no? Y para poder insertarse a la fuerza laboral, ¿no? ¿Qué más? Entonces, ahora sí, vamos a ir al primer desafío, que fue lo que les dije, el repensar las evaluaciones, ¿no? ¿Cómo evaluamos los aprendizajes complejos? ¿Cómo evaluamos desempeños, competencias, habilidades? ¿Y qué estrategias nos permiten evaluar aprendizajes complejos en entornos de educación presencial y no presencial, ¿no? Y hablo de no presencial para englobar todos estos términos que al inicio mencioné, ¿no? Educación remota, educación asíncrona y educación híbrida. Entonces, una estrategia que nos va a permitir afrontar esto, responder a estas preguntas, es el enfoque de evaluación auténtica. Es un enfoque que ya se viene implementando hace muchos años, ¿no? Pero que se habla a veces muy poco de él. ¿En qué consiste? Consiste en que se les brinde a los estudiantes experiencias significativas que enfrentarán en el mundo laboral. Es decir, que se simule lo que ellos van a tener que realizar cuando ya se inserten en el mercado laboral, ¿no? Lo que van a tener que ejecutar cuando están en el mercado laboral, con grados de complejidad realistas, pero razonables. Entonces, para ello hay que plantear situaciones similares, ¿no? Y eso es bastante desafiante. Se dice muy fácil, pero es bastante desafiante porque probablemente si ustedes son de mi generación o un poco menores, igual somos, venimos de un modelo que no necesariamente ha sido de educación por competencias. Entonces, esto implica más bien darle una vuelta a cómo hemos sido educados para formar a nuestros estudiantes más bien en un modelo que sí apunta a un desarrollo más de competencias. Entonces, ¿cómo diseñamos actividades de evaluación desde un enfoque de evaluación auténtica, ¿no? ¿Cómo hacemos estas actividades? En primer lugar, voy a explicar qué es una actividad de evaluación. Son situaciones o experiencias diseñadas estratégicamente, ¿no? Y esto es clave. La palabra estratégicamente, ¿no? Porque son diseñadas pensando en qué es lo que quiero lograr y cómo voy a lograr evidenciar, o mejor dicho, qué es lo que quiero evaluar, o sea, qué competencia o qué desempeño o qué aprendizaje me plantea este curso, ¿no? O esta unidad del curso, yendo a una parte más pequeña, y cómo lo voy a evaluar, cómo voy a recoger evidencia sobre lo que el estudiante sabe o no, ¿no? Como sabemos, nosotros no podemos ver lo que los estudiantes piensan. Entonces tenemos que pedir algo observable, medible, tangible, que nos permita ver ese pensamiento de los estudiantes, ¿no? Ya sea un informe, un trabajo, un producto, un proyecto, etcétera. La actividad de evaluación, ¿de qué se compone? Se compone de la consigna o las indicaciones, ¿no? Las indicaciones de aquello que va a ser, más el instrumento que me va a permitir calificar o evaluar esto. Y estoy utilizando este término de forma indistinta. Yo sé que a veces se dice que calificar básicamente es colocar una nota, pero en esta exposición los voy a utilizar a veces de forma como sinónimos, ¿no? Pero me estoy refiriendo sobre todo a la evaluación, ¿no? O sea, a hacer esta evaluación o este juicio integral. Entonces, el instrumento de evaluación hay de muchos tipos. Yo imagino que ustedes ya manejan varios, ¿no? Las famosas rúbricas, las listas de cotejo, las escalas de valoración, ¿no?
¿Qué criterios hay que tomar en cuenta al momento de diseñar una actividad de evaluación? Como siempre, ¿cuál es el logro de aprendizaje que yo quiero evaluar? ¿No? ¿Qué es lo que necesito saber que el estudiante sabe, que aprendió? ¿Cuál es el propósito de esta evaluación? ¿No? Es un propósito, tiene un propósito sumativo, formativo, tiene el propósito de ir mostrándome un avance progresivo o es ya la evaluación final del curso y cuál es el nivel de demanda cognitiva de la evaluación. ¿No? Sabemos que hay varios niveles de demanda o distintos niveles, ¿no? Hay aprendizajes, digamos, un poco más simples, ¿no? Como el memorizar, identificar, ¿no? Y tenemos aprendizajes más complejos que tienen que ver con la creación, con el diseño, con el análisis, ¿no? Con el pensamiento crítico, ¿no? Entonces también tenemos que identificar qué es aquello que yo voy a evaluar, qué nivel de demanda les voy a pedir a los estudiantes. Y todo eso en el marco de una situación o alineada a simular una situación de la vida real. Entonces, quería mostrarles aquí una publicación de UNESCO Perú, justamente que nos sirvió mucho como punto de partida en un curso que estuvimos interviniendo el equipo, desde el equipo de evaluación en UTP. Miremos esta publicación, ¿no? UNESCO Perú, convocatoria. ¿Quieres realizar una pasantía en la oficina UNESCO en Lima? Ahora es tu oportunidad. Perfil solicitado, cursando el último año de la carrera profesional, carrera o profesional recién egresado en comunicación social, periodismo similar. Cierre la convocatoria 13 de octubre, más información allí. Si ustedes entraban a esa convocatoria, lo que les pedía era un video en el que se presentaran, en el que hicieran una pequeña presentación señalando su experiencia profesional, su experiencia académica, sus oportunidades de mejor, bueno, sus ventajas profesionales, qué proyecciones tenían, ¿no? Y bueno, la famosa pregunta en toda entrevista de trabajo, tu oportunidad de mejora, ¿no? Entonces, nosotros en este curso que se llama Formación para la Empleabilidad, teníamos el reto de lograr que los estudiantes hicieran una presentación que respondiera a un tipo de convocatoria como la que están viendo. Entonces, planteamos esta consigna, ¿no? Actualmente te encuentras buscando un lugar para realizar tus prácticas preprofesionales. En tu búsqueda por internet encuentras el siguiente anuncio, ¿no? Programa de prácticas preprofesionales del Grupo Intercor. El propósito del programa es brindar a estudiantes de pregrado la oportunidad de realizar prácticas preprofesionales en alguna de las empresas que forman parte del Grupo Intercor. De esta manera se les ofrece la oportunidad de desarrollar sus competencias profesionales con asignaciones de trabajo práctico. Puedes ingresar al siguiente link para buscar información sobre las empresas del grupo. Las personas interesadas enviar su carta de presentación y adjuntar su CV. Entonces, aquí en el curso poníamos, ¿no? En tu curso ya elaboraste tu CV, ahora debes redactar una carta de presentación, cover letter, ¿no? Dirigida al área de talento de la empresa, ¿no? Y la idea es que convenzas y argumentes de tus competencias y de tu experiencia. Entonces, bueno, luego dicen, ¿no? Después de redactar tu carta, sube tu archivo en un formato PDF y luego se dan más indicaciones. Entonces, si se dan cuenta, aquí no es simplemente redacta una carta de presentación en el aire, sino es redacta una carta que permita más bien describir tus fortalezas, describir cómo te presentas a una empresa, ¿no? Entonces, nosotros en este curso, que tiene como, digamos, como logro de aprendizaje que el estudiante desarrolle todas sus posibilidades de marketing personal, branding personal, lo que queríamos era lograr que los estudiantes redactaran una carta, en este caso, ¿no? Mencioné el video porque también hay otro caso de un video, pero en este caso era la carta, justamente pensando en una situación de la vida real. Entonces buscamos anuncios reales, buscamos una situación que sea real para que realmente puedan ellos pensar en cómo se presentarían a este posible empleador, ¿no? Y no hacer una presentación en el vacío, en el aire, sino más bien con un objetivo, ¿no? Con una intención comunicativa, ¿no? Que es de convencer que son el mejor talento que debe ser contratado. Entonces, mostrándoles esta consigna, lo que yo quería detenerme más bien es a explicarles dentro del contexto de evaluación auténtica en qué consiste una consigna de evaluación.
¿no? Las consignas de evaluación detallan las acciones que los estudiantes tienen que desarrollar y esto favorece su autonomía, ¿no? Porque le permite al estudiante saber qué es aquello que el docente espera que él desarrolle o que él despliegue o que él presente, ¿no? Entonces, eso le permite al estudiante manejar más bien con mayor autonomía sin estar, digamos, preguntando constantemente al docente, salvo que sea algo que tenga que preguntar, ¿no? Pero digamos que le da mayor autonomía a poder elaborar aquello que se espera. Le da más información a los estudiantes y hay menos dependencia de los docentes. Y los estudiantes comprenden el por qué y para qué de la tarea, ¿no? En la consigna debe quedar claro qué es lo que, por qué es lo que, mejor dicho, qué es lo que debe hacer, por qué y para qué. Entonces, como pautas, ¿no?, de una consigna bajo un enfoque de evaluación auténtica, hay que describir una situación auténtica, nuevamente una situación de la vida real. Hay que incluir el propósito de la tarea, el tipo de texto, bueno, de la tarea. He usado el término tarea para referirme a trabajo, a proyecto, a simulación, etcétera. El tipo de texto o documento que debe producir, ¿no? No necesariamente es un texto escrito, también puede ser un texto visual, un texto gráfico, ¿no? Si es una carrera de diseño gráfico, ¿no? Eh, la posible audiencia, a quién está dirigido. Y esto es bastante importante porque se asume que el estudiante sabe a quién, o sea, que la persona que lo va a leer obviamente es el docente, pero no lo redacta, o sea, no necesariamente lo va a redactar en términos, digamos, que convenzan a una audiencia si es que lo está redactando pensando en su docente. Entonces, es importante decirle a quién estaría posiblemente dirigido aquello que está realizando y otras condiciones relevantes. La formulación debe ser simple, ¿no? Sin ambigüedades, a fin de que la interpretación no se convierta en un obstáculo y de obtener productos comparables entre sí. ¿A qué me refiero? A un término también importante en la evaluación, que tiene que ver con la justicia en la evaluación, ¿no? Con asegurar que todos los estudiantes tengan las mismas reglas de juego, ¿no? Para evitar ventajas de uno sobre otro, ¿no? Para tener evaluaciones más equitativas. ¿Qué más con respecto a las consignas? Hay elementos de las consignas, yo he tratado aquí de ordenarlos usando algunos ejemplos de diferentes cursos, eh, pero igual, siéntanse con la libertad de repente en el chat ya consultarme sobre algún otro curso que a ustedes en especial les interese. He visto varios cursos en UTP porque ahí tenemos varias carreras, ¿no? Pero bueno, aquí he escogido algunos por fines de tiempo, ¿no? Entonces, dentro de la consigna de los elementos tenemos el rol del estudiante, ¿no? ¿Qué papel juega el estudiante en esta situación de evaluación auténtica? El destinatario, o sea, la audiencia, ¿a quién está dirigido? Y el producto, ¿qué es aquello que se espera que el estudiante haga, ¿no? ¿Cuál es la evidencia del desempeño? Ahorita puede sonar un poquito abstracto, pero lo vamos a ver ya en un caso, o digamos en una consigna. Entonces dice así: usted es un abogado asociado de un bufet importante, a quien se le ha designado el estudio de un problema jurídico en concreto desde 4 especialidades: civil, penal, gestión pública, constitucional y administrativo y jurisprudencial. En una sesión de directorio debe presentar la estrategia de análisis de cuál es el contexto fáctico hecho en el que se enmarca el problema para el análisis y aplicación jurisprudencial desde el punto de vista del derecho comparado en cada una de las especialidades comprometidas. Entonces, aquí vemos cuál es el rol del estudiante. El estudiante en esta situación simulada de la vida real ya es un abogado, ¿no? Es un abogado que pertenece a un bufet o que trabaja en un bufet, ¿no? Y en este bufet, obviamente, el directorio está conformado por otros abogados, ¿no? Entonces, el rol del estudiante es que ya es un abogado, ya es un egresado. El destinatario es el directorio, ¿no? Que en este caso serían otros abogados, probablemente de mayor experiencia, y el producto es la estrategia de análisis, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir evidenciar el desempeño del estudiante. ¿Cuál es su estrategia de análisis? Vamos a ver otros elementos dentro de la consigna. Entonces, siguiendo, aquí tenemos los primeros 3: rol del estudiante, destinatario, producto, y ahora vamos a ver condiciones, tiempo y recursos. Condiciones: se brinda la información necesaria. Si es un texto, ¿cuál es el tipo de texto? ¿No? Es muy importante
especificar si es un texto descriptivo, si es un ensayo, ¿no? Si es un texto más de tipo de investigación, tipo tesis, tesina, etcétera, ¿no? La estructura, ¿no? ¿Cuáles van a ser las partes que va a tener este texto, ¿no? Incluso es importante aspectos como la cantidad de páginas, ¿no? Porque luego también tienes un estudiante que si no tiene la orientación necesaria puede presentarte un trabajo gigante versus otro que te presenta un trabajo muy pequeñito, ¿no? De pocas páginas. Y eso ya no asegura lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Hace un momento, que es la justicia en la evaluación. Entonces, reglas del juego claras aseguran una evaluación más justa. Si se requiere una exposición oral, también hay que señalar la modalidad, si va a ser individual o grupal, si va a ser una exposición en vivo o si va a ser una exposición grabada, ¿no? Y en ese caso también es importante indicar cuánto tiempo dispone, ¿no? Para la exposición. Incluso aspectos como el espacio de la exposición, ¿no? Nosotros también en este curso de formación para la empleabilidad, en el cual los estudiantes grababan un video que les mencioné hace un momento, nos pasaba que algunos se grababan pues en el parque y había mucho ruido atrás y no se le podía escuchar, u otros se grababan en el comedor, ¿no? De la universidad, ¿no? Mientras que tenías a otros que sí se grababan en la biblioteca de la universidad, entonces ya le daba un contexto un poquito más serio, ¿no? Entonces es importante también dar esas pautas, ¿no? Se sugiere grabar el video si es que fuera grabado o realizar la exposición en un espacio en la medida de lo posible con poco ruido, pocas distracciones. El tiempo también es muy importante y esto a veces uno dice, pero está en el sílabo, ¿no? Y es cierto, está en el sílabo, pero recordemos que también nuestro rol como docentes es asegurar que los estudiantes tengan la información necesaria, ¿no? Entonces hay que establecer las fechas, el tiempo de entrega, ¿no? Incluso si es hasta el día, no sé, hasta el día 25 de octubre, ya, pero hasta el mediodía, hasta las 11:59 de la noche, etcétera. Y recursos, ¿no? ¿Qué materiales y recursos va a utilizar? Entonces aquí he traído un ejemplo del curso de bioquímica aplicada, es un trabajo final. Modalidad individual. Estructura del trabajo, problema de salud, antecedentes personales o familiares, resultados de exámenes de diagnóstico, el marco teórico. Se explica un poquito qué definición o qué se espera en el marco teórico. Creo que esa parte me la voy a saltar un poquito más rápido. Los factores de riesgo y las conclusiones. El formato también, ¿no? Es importante indicarlo porque luego uno como docente recibe una variedad de formatos increíble, ¿no? A veces te lo mandan en PPT, a veces te lo mandan en Word, a veces en PDF. Entonces, nuevamente, es importante las reglas del juego claras, ¿no? Un archivo en PDF y esto es algo que hemos intentado también trabajar en diferentes cursos, ¿no? Incluso señalando cómo quisiéramos que se llame el archivo, ¿no? Parece un poquito excesivo y a veces hemos escuchado comentarios de los profesores con los que trabajamos de, bueno, pero eso ya es obvio, ¿no? Pero luego pasa que los estudiantes se les malora la computadora, trabajan en la casa de otra persona o usan otra computadora y guardan el archivo con el nombre que les aparece, que puede ser documento uno, y jamás te enteraste de quién era, ¿no? O tienes dos estudiantes con el mismo apellido, ¿no? Con el mismo apellido paterno, por ejemplo, y no sabes de quién es quién. Entonces, por ejemplo, les ponemos, ¿no? Apellidos, guión, trabajo final a 23. Entonces, por ejemplo, Chávez Castro, trabajo final a 23. La fecha a presentar, ¿no? El trabajo se presentará durante la semana 17 y 18. La fecha y hora exacta será determinada por el docente y comunicada mediante un anuncio y el canal, ¿no? Cómo lo van a entregar, ¿no? Si es por correo, si lo tienen que subir en una plataforma, etcétera. Entonces, es muy importante estos otros tres elementos también, junto a los anteriores, para poder tener una consigna, digamos, clara, ¿no? Lo que mencionaba también, que no tenga ambigüedades. Acá les quería mostrar rápidamente también otro ejemplo de consigna, ¿no? Que es el diseño es del curso Diseño Arquitectónico 5, Proyecto 2, y en principio, cuando recién intervenimos este curso, cuando lo trabajamos con los docentes del curso y con el coordinador y el director de la carrera, se les pedía a los estudiantes, digamos, que hagan un diseño que implemente todo o que aplique todo lo que ha visto en el curso, ¿no? Dimensiones, aspectos estéticos, etcétera, ¿no?
pero lo que hicimos fue más bien voltearlo y tratar de plantear una situación también auténtica, y encontramos que en el Ministerio de Vivienda se publican, ¿no? Licitaciones, ¿no? Entonces, usamos ese formato de la licitación del Ministerio de Vivienda para plantearle a los estudiantes con algunos ajustes, claro, ¿no? Porque hay algunas cosas que planteaba estas licitaciones que no necesariamente se habían visto en el curso en ese momento o en ese ciclo, ¿no? Pero lo que tratamos es que el estudiante vea aquello que va a encontrar en la vida real. En la vida real que tenemos presupuestos, tenemos plazos, ¿no? Y un trabajo a veces puede ser o sea, digamos, puede ser muy desconectado del contexto, ¿no? Si yo le digo, diseña un bloque familiar y no le digo, mira, este es el metraje que tienes, este es el presupuesto que tienes, estos son los plazos, considera estos criterios, ¿no? Entonces, le estoy quitando las complejidades que va a tener que enfrentar cuando realmente, por ejemplo, alguien egresado de arquitectura vaya a trabajar a un estudio arquitectónico. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas hemos ido aprendiendo también en el camino y también de la literatura? Que es importante también darles ejemplos, ¿no? Ejemplos de cómo podrían presentar sus trabajos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, recomendaciones para la presentación, ¿no? Les contamos cómo va a ser la calificación, les ponemos una foto ejemplo de cómo deberían presentarlo, ¿no? Y cómo no deberían presentarlo también en esta siguiente parte, ¿no? Entonces, también parte de la literatura señala que los estudiantes necesitan modelos, ¿no? Entonces, si queremos que entreguen un ensayo, podemos poner ensayos de cursos anteriores, ¿no? Claro, quitando el nombre del estudiante y pidiendo permiso, podemos poner ejemplos de buenos trabajos, ¿no? Que permitan a los estudiantes tener una claridad de qué es aquello que se espera que presenten. Bueno, aquí puse rápidamente el testimonio del coordinador de arquitectura, ¿no? ¿Cuál es la importancia de contar con una situación hipotética relacionada con la realidad laboral, ¿no? Con una evaluación planteada desde un enfoque de evaluación auténtica. Entonces, lo que él nos señala es que para él la importancia es que los alumnos confrontan la teoría con la práctica, entienden que el conocimiento propio de la arquitectura debe integrarse a otros saberes y finalmente que desde el ejercicio profesional se puede impactar positivamente en la realidad, ¿no? Eso es lo que él señalaba. Entonces, aquí viene otra pregunta, ¿no? Probablemente algunos de ustedes se deben estar planteando. Todas las evaluaciones, todas las que yo haga en la vida, en mis cursos, tienen que ser evaluaciones auténticas, ¿no? Todas tienen que simular situaciones de la vida real, ¿no? Y la respuesta es no. Y puede parecer contradictorio, pero recordemos que hay distintos tipos de aprendizajes, ¿no? Hay aprendizajes más memorísticos, ¿no? Por ejemplo, el año, no sé, el año del descubrimiento, bueno, de la independencia del Perú, no sé, o el nombre de un personaje histórico, o la medida de pi, ¿no? Entonces, hay información que es más memorística, ¿no? Luego tenemos más aprendizaje de tipo procedimental y luego tenemos los aprendizajes más complejos, ¿no? Que ya integran esto, ¿no? Que vienen a ser ya las competencias, ¿no? Los desempeños. Entonces, no todas las evaluaciones tienen que ser auténticas. Las evaluaciones tradicionales, o sea, las preguntas para marcar, las preguntas para responder, escribir la respuesta, pueden ser herramientas muy útiles para evaluar ciertos tipos de habilidades y conocimientos, ¿no? Yo recuerdo en muchas reuniones con cursos más del área de ciencias en que me decían, ¿no? Yo necesito que los estudiantes puedan definir o puedan definir qué es la media, qué es la mediana, ¿no? O sea, no solamente que saquen la fórmula, sino que también la puedan definir, ¿no? Entonces, en ese tipo, o que, no sé, por ejemplo, que me puedan definir en cursos de psicología, que me puedan definir conceptos como personalidad, o conceptos como aprendizaje, o conceptos como evaluación, ¿no? Entonces, en ese tipo de, digamos, de situaciones en las que tú quieres evaluar que hayan aprendido un concepto, ¿no? Puedes utilizar las evaluaciones más de tipo preguntas y respuestas, ¿no? Ahora, como les digo, no tiene que ser solo de opción múltiple, puede ser para completar, puede ser también ya ir un paso más allá y de repente ya con una casuística, ¿no? Pero no todas las evaluaciones tienen que ser situaciones de la vida real. Ahora, lo que sí es que todas sí deben tener consignas claras, ¿no? Independientemente de si es una evaluación con preguntas y respuestas,
o preguntas para marcar, el estudiante tiene que tener clarito todas las reglas del juego, ¿no? Incluso cuánto tiempo tiene, ¿no? Para conectarse. Hay muchas evaluaciones en línea. Eh, el chance de si va a poder rendir la evaluación más de una vez, ¿no? De repente hay estudiantes que entran en línea y con la expectativa de, bueno, puedo pausar, ir a hacer otra cosa y regresar. Entonces, esa indicación de si puede o no realizar eso, tiene que estar en la consigna, ¿no? Entonces, si va a ser de un solo intento o va a ser de intentos múltiples, ¿no? La fecha de cierre de la evaluación, etcétera. Luego, el desafío 2, que tenía que ver justo con las preguntas o la parte inicial en las que les puse el contexto, ¿no? Y hablaba del tema del plagio, ¿no? Y de la suplantación, ¿no? Encontramos este tipo de anuncios en muchas páginas de Facebook o de Instagram, ¿no? Tareas, PCs, exámenes, confiable, escribe a tal número, ¿no? Resolvemos tareas, ¿no? Y incluso hay ya especializados por universidades, entonces ya tienen hasta el nombre del curso en el cual te pueden apoyar, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo aseguramos la integridad académica, ¿no? ¿Cómo aseguramos la honestidad o en todo caso aseguramos que los estudiantes no usen o no se vayan por estos caminos de contratar a estas empresas que los pueden suplantar, a estos servicios, perdón, que los pueden suplantar, ¿no? O que les mandan las respuestas. Actualmente, para afrontar este tema de la integridad académica, les puedo señalar que, bueno, uno puede ser una respuesta, el enfoque de evaluación auténtica. Es mucho más difícil copiar o ser poco original cuando tienes una evaluación compleja, cuando tienes una evaluación en la que tienes que integrar diversos saberes y tienes que generar algo, ¿no? Pero también, como les mencionaba, hay evaluaciones más de tipo preguntas y respuestas, ¿no? Las evaluaciones más incluso del área de matemáticas, que tienen problemas matemáticos a resolver, ¿no? O de los cursos del área de ciencias, física, química, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo aseguramos la integridad? Actualmente en entornos híbridos y también de educación virtual se están utilizando plataformas de proctoring. No sé si alguno de ustedes ya estará familiarizado, si no, igual me pueden ir contando en el chat, pero son plataformas que buscan reducir las posibilidades de plagio y suplantación en las evaluaciones rendidas, ¿no? Ya sean en cursos virtuales sincrónicos o remotos y asincrónicos. Y también en el caso de la educación híbrida, bueno, con los estudiantes que están conectados de forma remota. El presencial está ahí el docente mirando, ¿no? ¿Cómo funcionan, no? Hay diversos tipos de programas de proctoring en la actualidad, que ya se vienen probando, no solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito laboral, ¿no? Incluso para evaluaciones profesionales, para evaluaciones de selección de personal, ¿no? Pero la mayoría tiene este tipo de lógica, ¿no? Hacen una validación fotográfica, le piden al estudiante que muestre su carnet o su DNI y que esa foto coincida con su rostro, ¿no? Eh, Luego hay una, bueno, comprobación del documento, un reconocimiento facial, registran tu historial de navegación. Es por eso que antes de la evaluación también, nuevamente, la consigna con las reglas del juego, para que los estudiantes sepan que al ingresar a rendir esa evaluación en línea, está aceptando las condiciones de que pueden revisar su historial de navegación, se generan analíticas, hay una supervisión de la computadora y el audio, ¿no? Y que o sea, que va a haber otra persona que va a poder acceder a esa información. Eh, También detecta si hay un rostro adicional en la escena, ¿no? Y aquí muchos dirán, pero ¿qué pasa si justo está en un espacio compartido y pasa alguien, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo, no tengo eso porque me he encerrado y he avisado que voy a estar aquí dando esta charla, pero estas plataformas de proctoring todavía, no sabemos qué pasará en el futuro con el avance de la tecnología, pero en la actualidad lo que hacen es generarte un reporte de sospecha de plagio o de suplantación. Entonces, no es que te diga, esta persona ha plagiado o este estudiante ha plagiado, sino lo que te dice es que hay un porcentaje, depende de la plataforma, las que yo he visto es que algunos te dan como banderas de colores, ¿no? Entonces, verde es que no hay ninguna situación sospechosa, ámbar es que hay algunas situaciones sospechosas y rojo es que hay muchas situaciones sospechosas. En otros te dan porcentajes de sospecha, y ellos ya establecen las vallas.
y lo que hace es que te da este reporte para que el docente bueno, hay instituciones que tienen un equipo aparte que se encargan de revisar estos reportes, pero lo que hace es que alerta a la persona que va a revisar esta evaluación que hay posibles situaciones que podrían dar indicios de un evento de plagio sospecha o suplantación, perdón. Entonces, ya luego viene el criterio humano, ¿no? Que evalúa. De hecho, les comento, nosotros estamos piloteando ya Proctoring hace algunos ciclos en la UTP y en una de las alertas sí salía en bandera roja porque muchas veces había pasado otro rostro, ¿no? Pero cada vez que veíamos, lo que pasaba es que la persona que está, o el estudiante que estaba rindiendo la evaluación, venía un pariente suyo y le alcanzaba comida, ¿no? Entonces le traía su platito de comida, le traía su refresco, luego le traía una servilleta, luego se llevaba todo. Entonces todas esas situaciones generaban que hubiera en algunos momentos dos rostros, pero no había ninguna situación de plagio, ni suplantación. Miramos, hicimos la revisión, ¿no? Lo bueno es que estas plataformas cada vez están desarrollando mayores facilidades para el usuario, ¿no? Entonces, ya te dicen en qué minuto y qué segundo hay que ver, suceden las situaciones de plagio. Y hay algunas que graban toda la evaluación y hay otras que van tomando fotos, ¿no? Eso ya depende de las plataformas, ¿no? También uno las configura, ¿no? O sea, uno puede, según el tipo de evaluación, por ejemplo, hay evaluaciones que son en línea y que uno marca las respuestas nada más, pero hay evaluaciones en las que te plantean una pregunta y tienes que desarrollar un ejercicio y subir tu respuesta. Entonces, ya para subir la respuesta necesitas usar de repente el WhatsApp para tomarle una foto y subirlo, ¿no? Entonces, tú en las configuraciones decides si vas a compartir pantalla o no. Esto, ya. Ya, perfecto, gracias. Entonces, las configuraciones ya dependen de las necesidades, los requerimientos, las reglas del juego de cada evaluación, ¿no? Te puede bloquear capturas de pantallas, también hay la opción de bloquear el clic derecho, de bloquear el copia y pega, ¿no? De buscar el portapapeles y en mi experiencia les puedo decir que sirven bastante, ¿no? Y ayudan muchísimo a detectar situaciones de plagio o copia, ¿no? También hemos visto casos en que se pasan respuestas, ¿no? Y ya es un caso flagrante, ¿no? Y hay evidencia. Y bueno, aquí están las referencias. En verdad, no sé si me he pasado de tiempo, pero he tratado de consolidar para que tengamos un espacio de preguntas. Aquí están las referencias por si quieren mirar un poquito más. Y aquí están. Me pasé. Muchísimas gracias, Erika. No, estamos perfectos. Lo cuadré 40 minutos, no sé si me pasé un poquito. Estamos perfectos. Justo acá nos consultaban sobre ChatGPT y cómo se tendrá que usar en la evaluación de los aprendizajes. Es una pregunta que no creo que tenga ahorita una respuesta, pero creo que vamos a ir construyendo la respuesta en el camino, ¿no? Eh, si planteamos evaluaciones complejas, es mucho más difícil que el chat GPT o GPT, como le quieran llamar, pueda simular una respuesta. Es diferente si yo le pido al estudiante una definición y el chat GPT te lo puede dar, Sí. aunque a veces te da errados también, ¿ah? Sí, yo he hecho algunas pruebas, pero si yo le pido a un estudiante, por ejemplo, que haga un análisis intertextual, o sea, que compare la postura del autor A con el autor B, ¿no? Es mucho más difícil que el chat GPT logre simular una respuesta, ¿no? Porque ya le estás pidiendo un análisis entre dos textos. Mientras que si yo le pongo, defíneme, o según el autor tal, cómo se entiende tal concepto, es mucho más fácil. Pero si le pongo o según el autor A y el autor B, que plantean estos conceptos, ¿cuáles son para ti las diferencias y las ventajas de las posturas de ambos autores, ¿no? Entonces, ahí es donde ya logramos, digamos, sacar o digamos, reducir, no eliminar, y eso también es algo que quería decir con Proctoring. Estas plataformas no eliminan las posibilidades de plagio o suplantación, las reducen. Igual también la evaluación auténtica no es que la va a eliminar, nos va a ayudar a controlar, a reducir, ¿no?
pero sí hay que repensar en salir un poco de las evaluaciones más tradicionales, las evaluaciones más memorísticas, porque ahí sí el ChatGPT nos va, o sea, va a ser nuestro alumno, más bien, ¿no? Y acá también nos hablaban sobre proctoring, pero en este caso, ¿cómo podría ser, por ejemplo, un docente X de Ujú. una universidad que todavía no está implementando proctoring en la universidad para poder utilizarlo dentro de sus clases, ¿no? Como proceso de evaluación? ¿O qué debería hacer en este Eh, caso? en este caso, lo que uno puede pedir son evidencias, ¿no? Porque nosotros no hemos, o sea, proctoring lo tenemos hace muy poquito. Antes de eso, lo que pedíamos era evidencias del desarrollo. Por ejemplo, en las preguntas de las áreas de ciencias, les pedíamos que nos envíen el procedimiento, ¿no? No Ujú. solamente la respuesta correcta, sino el procedimiento, ¿no? Y lo envían los estudiantes, o sea, les pedíamos en una hoja o en un Word, realízalo y por favor mándanos una foto, ¿no? Sobre todo cuando empezó la pandemia y empezó justo el ciclo, tuvimos que hacer ese pedido, esa solicitud, ¿no? Y también abogar por tratar de tener espacios, en los espacios sincrónicos, también tener espacios de trabajo en equipo donde el docente podía desplazarse e ir viendo cómo participaban, cómo llenaban los estudiantes, ¿no? También hay un poco la observación. Pero cuando ya los tienes en asincrónico y no los puedes ver en tiempo real, pedíamos evidencias. Justo hablando, que ahorita que hablaste de la pandemia, es algo que también hablábamos antes Uh -huh. de empezar esa transmisión. ¿Qué recomendación podrías darle a los docentes que todavía tienen problemas de conectividad, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué deberían hacer ellos? Es ¿Cómo una, deberían sí. responder o comunicarse con sus estudiantes, ¿no? Es una pregunta bastante compleja. De hecho, lo hemos vivido bastante. Incluso nos ha pasado a nosotros. Tengo un compañero que es del equipo que vive en Pueblo Libre y a veces tiene problemas de conectividad. Imagínate estando en la capital, ¿no? Entonces, lo primero es calmar. O sea, mostrar calma de verdad, porque si uno entra en crisis y le dice al estudiante, uy, no sé, ahora cómo vas a hacer, ¿no? Más bien es calma, ¿no? Sí, un tema de gestión de la frustración, ¿no? Brindarle al estudiante la sensación de no te preocupes, vamos a buscar una solución. Y lo que hemos hecho en algunas situaciones, en nuestro caso, ha sido replantear una fecha de evaluación, porque a veces de verdad no es culpa del estudiante, ¿no? Y digamos, lo que tenemos más bien es que pensar desde la experiencia del estudiante, cómo le damos una opción, una solución, ¿no? Entonces, a veces también nos ha pasado que Proctorio se cuelga, o no es que el programa se cuelgue, sino que el ancho de banda del estudiante, del internet del estudiante, no permite usar Proctorio y lo hemos tenido que desactivar, ¿no? Entonces, aquí creo que es mucho ponerse en el lugar del estudiante y darle las facilidades. Pensando también en el estudiante y en entornos híbridos, ¿cómo podríamos hacer para motivarlos, ¿no? Para mantenerlos activos durante las clases, Uh -huh. que participen, que estén ahí al tanto de lo que nosotros vamos transmitiendo. Claro, en entornos híbridos, que es algo que todavía se está desarrollando muy poquito, ¿no? Pero cuando tienes esta combinación de los que están en presencial versus los que están en remoto, desde lo que hemos visto en UTP es que los que están en presencial están más motivados, ¿no? Porque están in situ, ¿no? Y los que están en remoto, como les comentaba al inicio, compiten con, la atención del docente compite con otros estímulos, ¿no? Y además, si tenemos en cuenta que muchos estudiantes no prenden la cámara, y no la prenden o porque el internet se les cae si prenden la cámara, o porque también ya hay un estudio muy interesante, si por ahí les interesa, a mí me llamó muchísimo la atención, de Stanford, es libre en la página de la Universidad de Stanford, en el cual señalan que el hecho de verse distrae al estudiante, entonces te consume energía, te consume memoria RAM. Hablar y verte, me ha Claro. encantado a mí tener la pantalla completa y no poder verme, ¿no? Porque ahorita ya me miro, por ejemplo. Entonces, regresando a tu pregunta, de hecho, nosotros en nuestra experiencia, los que están en presencial están mucho más enganchados que los que están en remoto. Entonces, ahí también es un tema de plantear situaciones que generen la atención, ¿no? Plantear dinámicas que generen atención, preguntas cuestionadoras, ¿no? Hacer preguntas a los estudiantes, tener el diálogo con los estudiantes, no cerrarlo, ¿no?
no priorizar, y sé que es difícil, yo sé que es muy difícil desde la docencia y sobre todo porque cada vez nos ponen más estudiantes en el aula, pero eso pasa en todos lados, ¿no? En educación básica, en educación superior, ¿no? Cada vez hay más estudiantes. Bueno, y esto también viene de antaño, ahora que yo lo recuerdo, cuando yo estaba en mis primeros ciclos en la PUC, éramos 80 en mi aula, ¿no? Pero claro, no había este contexto híbrido, remoto, ¿no? Pero sí tratar de hacer un balance, así como cuando uno está en presencial y trata de no solamente preguntarle a los que están en primera fila, sino preguntarles también a los que están en la última fila, igual en híbrido, no solo preguntarles o no solo centrarte en los que están en presencial, sino también involucrar a los que están en remoto, ¿no? Y el diálogo tiene que ser interesante, tiene que ser contextualizado, tiene que haber preguntas, no de respuestas únicas, sino de respuestas más bien que no haya una única respuesta posible, sino que hayan muchas posibles respuestas y que más bien lo que importe sea el argumento. Y que van abriendo un debate entre ellos, ¿no? Exacto, tal cual lo has dicho, ¿no? Que genere un debate, básicamente. Muchísimas gracias, Erika. Te regalamos unos minutos para que puedas despedirte de las personas Ay, que se han conectado con nosotros y que van a seguir viendo este webinar. bueno, agradecerles un montón, decirles que me hubiese encantado tener más ejemplos de híbrido, pero tenemos ahora más ejemplos todavía de sincrónico, asincrónico. De híbrido estamos entrando, como muchas universidades. Yo creo que en un par de años va a haber mucha más experiencia, más información sistematizada, más incluso metaestudios. Por ahora busqué bastante y no he encontrado, pero estoy segura que va a ir creciendo la información y el cuerpo de conocimiento que podamos compartir, ¿no? Gracias Muchísimas por la invitación. gracias. No, gracias a ti, Erika. Gracias por la presentación. Gracias a todas las personas que se han podido conectar con nosotros. La próxima semana continuaremos con más webinars y cerramos este ciclo el martes 14 de noviembre. Así que ya saben que tienen ahí el registro de asistencia tanto en el Facebook de Minedo como de Peroeduca para que puedan obtener una constancia de participación. Muchísimas gracias a todos y buenas noches con todos y todas. Buenas noches. Gracias.